clases hemos estado viendo distintos textos que abarcan la concepción del héroe. Dentro de estos distintos textos hemos abordado principalmente lo que es el género narrativo. Recordemos que un héroe es una persona, un ser que realiza hazañas memorables, hazañas que se deben recordar. Y en ese sentido se han escrito muchos textos para alabar y para recordar las hazañas de dichos héroes. Uno de los textos que recogen dichas hazañas son los textos narrativos, y hoy vamos a ver las estructuras y los elementos propios de un texto narrativo. Entonces, dentro del género narrativo nosotros vamos a encontrar todos los textos escritos en prosa que van a relatar una historia. Los primeros elementos que encontramos dentro de la narrativa es el narrador. El narrador es una voz ficticia que va a contar, que va a ir relatando la historia, cierto que se nos está contando en el libro. El narrador puede ser de dos tipos: homodiegético, que es parte del mundo literario, que participa en la historia, o puede ser heterodiegético, que está fuera del relato, que no participa directamente de lo que se está contando. Dentro de lo homodiegético nosotros encontramos al narrador protagonista. Va a relatar en primera persona gramatical, es decir, en yo, y va a contar su propia historia. El narrador testigo relata en segunda persona gramatical, es decir, tú, y va a contar lo que le ocurre a alguien cercano a él. Acabamos de dar ejemplos y de explicar lo que es la primera y segunda persona gramatical en singular. Si fuera plural, narrador protagonista sería nosotros y narrador testigo serían ellos, ¿cierto? El heterodiegético, ya dijimos que no participa de la historia misma, sino que está fuera del relato. Encontramos en primer lugar al narrador omnisciente. El narrador omnisciente relata en tercera persona gramatical, es decir, ustedes, algo que está totalmente lejano a él, y va a diferenciarse del narrador objetivo. Recordemos que el narrador objetivo también relata en tercera persona, también se ubica fuera del relato, también va a contar la historia de alguien lejano a él, y se van a diferenciar principalmente en que el omnisciente va a conocer todo, los sucesos, las emociones, las acciones y el por qué ocurren dichas acciones. El narrador objetivo va a contar solo lo que puede ver o escuchar. Si continuamos, nosotros hallamos las focalizaciones. Recordemos que las focalizaciones es el punto donde se va a ubicar el narrador para contar dicha historia. Y encontramos tres que siempre se asocian a un tipo de narrador, y es esa la relación y no otra. Va a ser focalización interna si el narrador que logramos identificar es narrador protagonista o testigo. Focalización externa si es narrador objetivo, y focalización cero si es narrador omnisciente. Ya dije que es esa la relación, no es otra. No es que pueda existir una focalización interna, por ejemplo, de un narrador omnisciente. No, porque no corresponde esa relación. Es siempre la relación que les acabo de explicar. Y primero, para lograr identificar la focalización, ustedes identifiquen el narrador. Y a partir del narrador que logran identificar, señalan inmediatamente la focalización. Los estilos narrativos. Los estilos narrativos son cómo el escritor va a plasmar en el fondo la historia que se está contando. Estilo directo. El narrador introduce el diálogo de los personajes, dejando que ellos mismos hablen o se expresen, les cede la voz del relato, de manera que se reproducen sus parlamentos con sus propias palabras. Entonces, esta voz ficticia que tenemos dentro del relato, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar que el personaje hable o solo va a hablar él? En estilo directo, el narrador da paso para que el personaje hable por sí solo. ¿Cómo yo sé que un personaje está hablando? Porque el narrador va a hacer una introducción. Por ejemplo, Diego dijo que, dos puntos, puede ser un guión al margen o puede ser comillas. Mañana no hay clases, cierre de comillas o punto final. Y luego sigue hablando, ¿cierto?, el narrador. Ahí tenemos el estilo directo.
El estilo indirecto, el narrador va a hablar solamente, él va a dominar todo el relato y él va a incorporar el diálogo, perdón, de los personajes en la narración. Si retomamos el mismo ejemplo de antes, y dice, Diego dijo que mañana no hay clases. Aquí ya no tengo los puntos, ni tengo el guión al margen, ni tengo las comillas, sino que solo el narrador habla. Diego dijo que mañana no hay clases. Narrador solamente habla, ¿cierto? No da paso para que hable el personaje. Y en el estilo indirecto libre se mezclan ambos, el estilo directo y el estilo indirecto. ¿Cómo se mezclan? Solo el narrador va a hablar, pero lo va a hacer desde la interioridad de los personajes, desde su sentir. Diego dijo que mañana no había clases y estaba triste por ello. O podría ser, Diego estaba triste y en un tono melancólico dijo, mañana no hay clases. Entonces, desde el sentir, desde la emocionalidad del personaje, se está hablando. Si continuamos, tenemos espacios dentro de la narración donde ocurre, ¿cierto?, la historia donde se va desarrollando. Tenemos el espacio físico, que es el ambiente material donde se sitúan los personajes para interactuar, el ambiente psicológico, que apunta directamente a la carga emocional, qué emociones se pueden determinar y se pueden identificar dentro del relato, y el ambiente social tiene que ver con la sociedad, qué tipo de sociedad se muestra dentro de la historia, tanto a nivel cultural, social, económico, laboral podría ser, todo lo que tenga que ver con la sociedad, ambiente social. Los personajes. Tenemos personajes, distintas clasificaciones. Hoy vamos a ver solo los personajes según el grado de conocimiento. Tenemos personaje principal, que es en torno a quién va a girar la historia, ¿cierto? El personaje secundario, este personaje no tan relevante, pero que igual interactúa dentro del relato. Y el personaje incidental es este personaje que aparece para cambiar todo el sentido de la historia. Son esporádicos. Si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a las típicas telenovelas, y está ahí, no sé, la pareja a punto de casarse, llega un personaje y dice, yo me opongo. Y la historia, que en teoría debía continuar con el matrimonio, cambia todo el sentido. Disposición del relato. El escritor, antes de comenzar a escribir, piensa, ¿cómo puedo hacer más atractiva la historia para el lector? Y hay tres formas de disponer la historia en el fondo. Ab ovo, si ustedes se fijan, aquí tenemos una máquina de escribir en el número 1 y luego va avanzando hasta llegar al número 4, ¿cierto? Arriba tenemos una personita que va avanzando. Ab ovo se parte desde el 1, luego viene el 2, el 3, el 4. Si es que son 4 sucesos de la historia, se parte en un orden cronológico. In media res, aquí ya vemos que la maquinita está en el centro del relato. Ahí es cuando el escritor, comienza a relatar la historia. Y ahí puede ir hacia el 2, el 3, el 4, o puede desordenar eso. Pero lo importante es que lo que se presente primero sea el conflicto, el centro de la historia, el problema mismo. Y el último es in extrema res. En este caso no tenemos imagen, pero imaginen la máquina en el número 4. Ahí se va a ubicar el número 1, en este caso la máquina, porque de ahí se va a comenzar a relatar desde el final de la historia y luego se cuentan los sucesos anteriores. Finalmente tenemos las alteraciones temporales. Dentro de un relato nosotros podemos encontrar ciertos recuerdos. Esos recuerdos se les denomina alteraciones temporales de tipo analepsis. Son recuerdos. Si el recuerdo, la narración que se hace del recuerdo es breve, es un flashback. Si la narración que se hace de ese recuerdo es muy extensa, es un raconto. Ahora bien, así como tenemos recuerdos, también tenemos proyecciones o visualizaciones del futuro. Si lo que se visualiza, lo que se narra del futuro es muy breve, es un flash forward. Y si se extiende en dicha narración, es una premonición. Ahora bien, ya hemos visto todos los elementos, ¿cierto?, del género narrativo. ¿Cuál creen ustedes que es la importancia de estos elementos para comprender un texto narrativo? ¿Serán relevantes?
o no serán relevantes? ¿Creen ustedes que es fundamental tener conocimiento de estos elementos? ¿O nosotros podemos leer un texto sin la necesidad de lograr conocer esto y lograr identificarlos dentro del relato? ¿O nosotros comprenderemos de mejor forma un texto al analizarlo desde estos elementos? Piensen un poco y dentro de las próximas clases que vamos a tener, no se olviden, de 3 a 4, tienen que conectarse 15 minutos de acuerdo a su horario de clase, vamos a discutir estas interrogantes. Que estén bien.